Bienvenidos y bienvenidas a todos. Yo soy Rebeca Vieira, la coordinadora de la Red Interamericana de Educación Docente, una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos. Me complace darles la bienvenida a esta cuarta webinar de la serie de webinars, COVID-19 enseñando STEM en cuarentena. Antes de seguir, quisiera brevemente presentar a la red a aquellos que aún no nos conozcan. La red tiene el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación docente en las Américas. Para eso, ofrecemos fondos y actividades para líderes educativos con el objetivo de solucionar problemas de políticas y prácticas relacionados a la educación docente en STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y su integración en los niveles en particular de primera infancia y de educación de nivel secundario, pero la verdad, todo preuniversitario en particular. Presentados por docentes fellows y participantes de los equipos de proyecto de la red, así como otros que apoyan a la red. Esta serie de webinars tiene como objetivo apoyar a los esfuerzos de los docentes durante estos tiempos de cuarentena. Para unirse en futuros webinars, visite nuestra página web que se mostrará al final de esta presentación. Esta mañana nos complace tener una presentación de la doctora Carla Hernández, una experta en educación STEM de la Universidad de Santiago de Chile. Su presentación durará aproximadamente media hora. Durante la presentación pueden hacer preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas, QA. Al final de la presentación, se contestará a un número selecto de preguntas. Este webinar será grabado en video y la grabación se vinculará en la página web de la red COVID-19. También queremos expresar nuestra gratitud al Portal Educativo de las Américas, que nos está apoyando en este momento con la transmisión de esta presentación en vivo a través de su página de Facebook, y a nuestro donante, la Misión de los Estados Unidos ante la OEA. Por favor, no olviden de contestar la pequeña encuesta al final de esta presentación que nos ayudará a determinar webinars futuros. Muchísimas gracias por su presencia y ahora paso la palabra a la doctora Carla. Bien, buenos días, buenas tardes, ¿no? Dependiendo desde dónde estén en este momento acompañándonos. Quiero agradecer la invitación para poder estar con ustedes hoy y compartir algunas ideas respecto a este desafío, ¿cierto?, al que nos estamos enfrentando en este momento, que son las clases virtuales en línea, y específicamente para lo que es las clases en el área en las áreas STEM, ¿no? Entonces les voy a compartir aquí mi pantalla para iniciar la presentación. Necesito que me den autorización para Sí, claro. compartir, por favor. Ya. Bien, gracias. Bien, esta presentación se ha titulado Adaptación de metodologías de aprendizaje activo a escenarios virtuales para la educación STEM. Particularmente el aprendizaje activo es la línea de trabajo que hemos venido desarrollando hace un tiempo en la Universidad de Santiago. Y claro, se nos ha presentado, por supuesto, ¿cierto?, este desafío de cómo adaptar este trabajo que veníamos desarrollando en clases presenciales a este nuevo escenario virtual. Entonces, para empezar y para poder conocerles un poco mejor, yo les voy a proponer que hagamos un breve ejercicio y les voy a pedir entonces que ingresen, por favor, a un sitio web que es menti.com. Ustedes probablemente ya lo conocerán, ¿cierto? Es una herramienta bastante útil, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, que nos permite conocer la opinión en tiempo real, ¿cierto? En este caso yo quiero conocer la opinión de ustedes pueden después, ¿cierto?, a conocer la opinión de sus alumnos. Les voy a pedir que ingresen a menti.com, ya sea desde el teléfono móvil o desde el mismo computador con el cual nos están siguiendo en este momento, y que respondan a esta simple pregunta, que es para yo poder saber si a ustedes les gusta hacer clases virtuales o no. Para responder solo tienen que ingresar ese código que aparece aquí en pantalla, el 388521, y si se fijan podemos ir viendo en tiempo real, ¿cierto? Ya 5 personas han respondido, 6, y puedo yo conocer un poco más acerca de
cómo ustedes están enfrentando también este desafío de hacer las clases virtuales. Personalmente yo creo que mi respuesta frente a esta pregunta ha ido cambiando en el último tiempo. Tal vez el año pasado hubiese respondido distinto. Creo que la experiencia y el haber vivido todo este proceso, estar aprendiendo sobre este proceso, ha hecho que también tenga yo un cambio de opinión. Aquí podemos ver que la mayoría, ¿cierto?, va diciendo que sí. Hay algunas personas a las que no les gusta hacer las clases virtuales. Esta es una pregunta que también es interesante planteársela a los estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes son estudiantes digamos, contextos de clase presenciales, no son estudiantes que hubiesen optado por tener clases virtuales si ellos hubiesen tenido que escoger, probablemente. Entonces, es un ejercicio interesante saber también cómo están ellos enfrentando este proceso, qué opinan respecto al proceso. Y esta herramienta, que es menti.com, que es una plataforma web, nos permite obtener esta información entonces en tiempo real. Bueno, aquí ya se ve, ¿cierto? Hay una tendencia, a la mayoría sí les gusta hacer clases virtuales. Yo espero que a las personas que han respondido que no, tal vez con lo que vamos a ver hoy día en este seminario, puedan tal vez cambiar de opinión, o al menos plantearse si, digamos, si es posible entonces hacer también cambios en nuestra docencia virtual, y finalmente que les termine gustando, como me ha pasado a mí. A mí el año pasado mi respuesta hubiese sido no, ¿no? Creo que ahora, a partir del proceso y de lo que hemos estado viviendo, la verdad es que a mí sí me gusta el proceso, y creo que ha permitido también poder conocer y poder conectar mejor con los estudiantes en cierto modo. Que bueno, les agradezco a quienes han participado ahí hasta ahora. Voy a volver a la presentación, y ya tengo una idea entonces más clara, ¿cierto?, de que a la mayoría de ustedes al parecer sí les gusta el tema de hacer las clases virtuales. Bueno, la idea entonces es poder introducirnos en esta idea del aprendizaje activo. El aprendizaje activo es básicamente un proceso en el cual promovemos actividades que los estudiantes desarrollen, pero son actividades, digamos, de alto nivel cognitivo, y donde el estudiante se mantiene intelectualmente activo. Y esto es importante resaltarlo, porque cuando uno piensa aprendizaje activo, se asimila mucho el tema del movimiento, ¿no? Tener a los estudiantes moviéndose dentro de la sala. Y en realidad lo que buscamos es que los estudiantes estén intelectualmente activos, ¿ya? Entonces, el aprendizaje activo, en el fondo, es lo que nosotros también llamamos como una instrucción de aprendizaje centrado en el estudiantado, que a diferencia de los procesos más tradicionales, ¿cierto?, de instrucción, el decir que está centrado en el estudiantado implica inmediatamente que no está centrado en el docente, que no está centrado en los contenidos, ¿ya? O sea, para nosotros el foco está puesto en el estudiante, y por ende en lo que quiero que el estudiante aprenda. Entonces, cuando planifico, diseño una clase, una actividad desde el aprendizaje activo, la pregunta que me debo hacer como profesor, como profesora, es ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan hoy? ¿Cómo van a estudiar, cómo van a aprender mis estudiantes este tema, ¿no? Que es distinto a planificar o a diseñar la clase diciendo qué quiero enseñar, o qué es lo que me dice el currículum que enseñe. ¿Se fijan? O sea, es un cambio, ¿cierto?, en ese sentido, un cambio de foco, ¿no? Y desde esta perspectiva, entonces, el rol del estudiante es protagonista del aprendizaje, y por ende el rol del docente, que es muy importante, muy fundamental, es que el docente sea un guía que acompaña en el proceso del aprendizaje, que orienta los procesos de aprendizaje. O sea, el docente plantea las preguntas apropiadas y va acompañando a los estudiantes en la medida que son ellos los que construyen los conocimientos. La clave para lograr un aprendizaje activo, y esto como un consejo también, es que siempre se deben diseñar las actividades considerando cuáles son las ideas o las creencias más recurrentes del estudiantado respecto a los temas de la clase.
Estas ideas o creencias, que también se conocen, ¿cierto?, como preconceptos o ideas previas que tienen los estudiantes sobre los temas, es algo que en la literatura en general, en todas las disciplinas científicas, ha sido ampliamente abordado. Por ende, tenemos una fuente de información en la literatura especializada sobre las ideas y creencias de los estudiantes, pero creo que como docentes también tenemos mucha información que hemos ido recopilando con el paso del tiempo, ¿cierto? Ya sabemos que cuando llegamos a cierto tema en el curso, los estudiantes se van a encontrar con alguna dificultad, y entonces aquí la clave es, para generar aprendizaje activo, anticiparnos a eso, ¿cierto? Tomar estas ideas que ya conocemos, que ya sabemos que es muy probable que genere dificultades en los estudiantes, y diseñar nuestras actividades y nuestras clases para que puedan cuestionarse esas ideas y para que puedan finalmente transformarlas en ideas, como llamamos, científicamente correctas, ¿no? Esa sería la clave para poder pensar desde el aprendizaje activo en nuestras clases. ¿Cuáles son las principales características de una clase basada en aprendizaje activo? Primero, que el docente no expone contenidos. Esta es una característica, digamos, indiscutible dentro de lo que es una clase activa. Lo que marca, por ejemplo, el hecho de que cuando ustedes vean una clase donde solamente están hablando los estudiantes, conversando a la vez, esa es una clase, ¿cierto?, donde el foco está puesto en los estudiantes, pero el hecho de decir que los docentes no exponen contenidos nos enfrenta desde un principio a ese problema y a esa pregunta que surge naturalmente, que es, bueno, si el docente no expone los contenidos, ¿dónde están los contenidos? ¿Dónde quedan los contenidos? ¿No? Entonces, ese es un desafío importante y lo recalco porque creo que es como la primera diferencia de lo que sería una clase más bien tradicional y expositiva, ¿no? Entonces, bueno, como característica, el docente no expone contenidos, solo plantea indicaciones para el desarrollo de actividades y va orientando a los estudiantes en esas actividades, en el desarrollo de las actividades. ¿Cuál es una característica, por ejemplo, de los estudiantes? Que por supuesto no tienen una actitud pasiva, porque como no hay una persona frente al aula que esté hablando, los estudiantes no tienen una actitud pasiva de solamente escuchar a otra persona. ¿Qué es lo que hacen los estudiantes en la clase activa? Los estudiantes comparten, discuten, trabajan entre pares, trabajan en colaboración y en conjunto van construyendo los conocimientos. Ese es el rol de los estudiantes, una actitud, ¿cierto?, que no es pasiva. ¿Cómo sería una sala de clases para el aprendizaje activo? Creo que ahí, y si bien hay salas del estilo Scale Up, ¿no?, como se suelen llamar estas salas, o salas de aprendizaje centrado en el estudiante, lo ideal es tener un mobiliario que nos permita, que nos de alguna forma nos permita generar trabajo colaborativo, ¿no?, en el aula. Pero creo que no es necesario hacer una inversión o un cambio en el mobiliario, cuando en realidad lo importante es el concepto que hay detrás. Entonces, ¿cómo yo logro dentro de mi sala de clases actual que pueda haber una discusión entre pares? Ojalá formando grupos, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, si nuestras salas de clase tienen sillas y mesas individuales, podemos generar conformaciones grupales más fácil. Si tenemos un mobiliario más estático, bueno, siempre podemos promover la discusión entre 2, 3 personas que son, ¿cierto?, los grupos cercanos. El tema es predisponer de alguna forma, ¿cierto?, que la sala de clases se convierta en un ambiente para el trabajo colaborativo, para que exista conversación entre los estudiantes, y donde el docente no tiene un único lugar, digamos, estático donde estar, ¿no? Esta idea del auditorio donde estamos todos mirando hacia adelante y escuchando al docente es lo que en realidad uno busca romper un poco con ese esquema. Y entonces el docente, dentro de una sala de clases para aprendizaje activo, necesita movimiento, necesita espacio donde poder moverse y donde poder ir trabajando, acompañando, ¿cierto?, a los distintos grupos dentro de la clase. Entonces se genera una dinámica de clase que es distinta y que, insisto, es independiente de que cuente con el mobiliario especializado o no, ¿no? Que tiene que ver con cómo yo predispongo la clase para
generar aprendizaje activo. Y en el caso del material de apoyo, aquí esto es importante porque frente a la pregunta que yo les decía anteriormente de si el docente no expone los contenidos, ¿dónde están los contenidos? Los contenidos están en el material de apoyo, o sea, los contenidos tienen que estar. El tema es que no son el foco ni son lo importante realmente dentro de la clase. Entonces el material de apoyo tiene que estar construido por el docente, identificando, incorporando cuáles son esas ideas claves, esos conceptos claves necesarios, mínimos, ¿cierto? Necesarios para poder desarrollar con éxito las actividades. Es un material que los estudiantes tienen que tener a disposición dentro de su sala de clase y que puede ser consultado por ellos para poder desarrollar las actividades. Entonces no se trata de entregarles un libro completo, se trata de hacer una selección de cuáles son esas ideas, esos conceptos, ¿cierto? Que yo necesito como docente que los estudiantes conozcan para que los apliquen, para que los transfieran, para que los utilicen en la clase. Entonces los estudiantes aprenden haciendo uso de esos conceptos, no recibiendo los conceptos, no repitiendo los conceptos, ¿cierto? Sino que usándolos. Ahí es donde está el contenido. Y bueno, justamente esta idea de sacar los contenidos del aula es en realidad lo que hace que cuando queremos pensar una clase desde el aprendizaje activo, la tengamos que planificar en el marco de un modelo de aula invertida. O sea, nosotros hablamos de invertir el aula como sacar de lo que habitualmente se hace en una sala de clases para que el estudiante lo haga fuera del aula y llenar el tiempo de la clase con estas actividades colaborativas y de aprendizaje activo. Pero el aula invertida siempre se ha definido o se ha más bien entendido como aquello que el estudiante hace fuera y dentro del aula, entendiendo el aula como un espacio físico, ¿no? Bajo este modelo, ¿qué es lo que el estudiante haría fuera del aula? La idea sería que el estudiante hiciera todo aquello que puede hacer solo, todo aquello para lo cual no requiere la presencia del docente, como por ejemplo, leer un texto, leer un apunte, ver un video, poder hacer un resumen de ese video, poder responder alguna pregunta orientadora, algún control de lectura breve, ¿cierto? Una autoevaluación. Esas son actividades que los estudiantes pueden hacer sin la presencia del docente. Lo importante es que se haga antes de la clase para que cuando ellos llegan a la clase, el docente esté ahí para resolver las dudas que hayan surgido de esas actividades. Y para que hagan uso de ese conocimiento y de esos contenidos que ellos revisaron, que ellos leyeron. Pero ¿cómo lo usan? Lo usan con sus compañeros, lo usan trabajando en grupos. Usan el contenido, ¿cierto?, que revisaron y leyeron previamente para desarrollar actividades de aprendizaje activo, que les permite cuestionarse sus ideas, hacerlas explícitas, ¿cierto?, cuestionarlas, poder trabajar con los demás y finalmente formalizar esos conceptos. Entonces, en el fondo es cómo sacar mayor partido, mayor provecho al tiempo de la clase, donde sí está el docente y donde sí tengo a mis compañeros, para que podamos entonces generar conocimiento y aprender juntos, ¿no? Esa es la idea. Y sin embargo, el aula invertida, insisto, siempre se entendió, se definió como aquello que se hacía dentro y fuera de la clase. Entonces, el desafío que teníamos ahora es cómo lograr que ese aprendizaje activo y colaborativo, ¿cierto?, en este gran paraguas, por así decirlo, que nos entrega el aula invertida, la pudiéramos hacer en clases virtuales. Y es un desafío, y ha sido un desafío porque en realidad llevamos años tratando de transformar, en nuestro caso particular, ¿cierto?, en la universidad, generando redes de apoyo, trabajando con docentes de todas las disciplinas, de todas las facultades, para poder llevar a cabo un modelo formativo que promueva el aprendizaje activo en estas clases presenciales, en nuestras salas de clase, y ahora, claro, que nos tengamos que enfrentar al proceso de hacer clases virtuales implicaba cuestionarnos si eso significaba renunciar de alguna forma a todo lo que habíamos estado trabajando y desarrollando hasta ahora. Y la respuesta por supuesto que fue no. Entonces aquí nuestro desafío ha sido cómo adaptar aquello que veníamos trabajando y reformulando para las clases presenciales a este contexto virtual. Y ahí la clave ha sido entender que el aula invertida no hace alusión a un espacio físico,
¿cierto? No es lo que los estudiantes hacen dentro o fuera de la sala de clases, sino que más bien lo que se puede hacer antes de la clase y durante la clase. Cómo combino el trabajo sincrónico y asincrónico, ¿no? En este contexto de clases virtuales. Y nuevamente, entonces la clave tiene que ver con cuáles son aquellas actividades que los estudiantes pueden hacer por su cuenta, fuera de la clase, antes de la clase sincrónica, de la clase virtual, y cómo aprovecho yo el tiempo que tengo como docente con mis estudiantes dentro de lo que sería una clase de tiempo sincrónico, ¿no? Entonces, los estudiantes nuevamente, de manera individual, ¿cierto? Pueden leer textos, pueden revisar videos, ¿cierto? En este caso en internet, pueden leer los apuntes que ustedes les vayan compartiendo, pueden también responder preguntas, pueden hacer investigaciones sobre algunos temas, algunas investigaciones, digamos, para buscar información adicional. Y todo ese conocimiento, ¿cierto?, que los estudiantes de alguna forma van obteniendo de manera individual, la idea es que cuando lleguen a la sala de clase lo puedan utilizar, lo puedan transferir, ¿cierto?, a el desarrollo de ciertas actividades que la idea es poder planificarlas y diseñarlas desde el aprendizaje activo. Entonces, el desafío, creo, para nosotros como docentes, es cómo generar actividades en este contexto de clase virtual que me permita que los estudiantes trabajen en grupos, que los estudiantes discutan, que hagan explícitas las ideas, ¿cierto? Que podamos de alguna manera generar, por ejemplo, actividades de resolución de problemas, creación de proyectos, análisis de datos, pero ojalá, ¿cierto? Trabajando en grupos, o sea, promoviendo igualmente que haya un trabajo colaborativo. Y para eso es que es importante entonces contar con algunas herramientas, ¿cierto?, que nos permitan flexibilizar un poco las actividades, diversificar las actividades, pero sin perder de vista, en realidad, que lo interesante tiene que ver con cómo promuevo en este espacio de clase virtual el aprendizaje activo y colaborativo. Creo que para todos, en un principio, cuando surgió este desafío de hacer clases virtuales, eh, lo más inmediato fue pensar que íbamos a hacer conferencias, así similar a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Ustedes como estudiantes, escuchando a un docente, en este caso que sería yo, explicando cosas a través de este modelo de conferencia. Y básicamente el desafío fue cómo elegir la mejor plataforma para que mi conferencia resulte de buena manera, ¿no? Y en ese sentido creo que desde, digamos, en este periodo que llevamos haciendo esto, pasar de esa idea donde lo importante era la conferencia, a pasar a una idea de que en realidad este tiempo de conferencia yo lo puedo usar de otra manera, yo lo puedo usar para promover trabajo entre mis estudiantes. Ese es realmente el real desafío que tenemos para promover un aprendizaje activo y específicamente en nuestro contexto, ¿cierto?, de áreas STEM, ¿no?, de cursos STEM. Entonces, para abordar ese desafío, hay algunas preguntas que considero que son claves de hacer antes de incluso elegir, ¿cierto?, con qué plataforma voy a trabajar. Entonces, para poder planificar en estos entornos virtuales una clase invertida, ¿cierto?, que me permita promover aprendizaje activo, lo primero es preguntarse, bueno, ¿cuáles son los objetivos de logro que son esenciales para este curso? En general, creo que los programas educativos suelen ser bastante ambiciosos y en este momento, dado el contexto de contingencia, porque además nuestras clases virtuales no son un curso virtual más, sino que es en realidad una manera de sobrellevar una situación, ¿cierto?, que socialmente está siendo compleja. Entonces, en este escenario, en este contexto, cobra relevancia el poder priorizar cuáles son aquellos objetivos de mi curso que considero que son factibles de cumplir en este contexto y que además son importantes de lograr. O sea, priorizar los objetivos por su relevancia, por su factibilidad, es el primer paso. Cuando tengo claro cuáles son esos objetivos que yo quiero desarrollar en mi curso, ¿cierto? Cuáles son los objetivos que quiero que cumplan mis estudiantes en el curso, ahí recién veo, bueno, cuáles son los contenidos mínimos, necesarios, indispensables, ¿no?, para que los estudiantes puedan cumplir esos objetivos. Y esos contenidos
que insisto, que son mínimos, necesarios, indispensables, ¿no? Son los que yo incorporo en los apuntes de la clase que yo le comparto a mis estudiantes. Entonces, si se fijan, estoy haciendo un proceso de adaptación que parte por priorizar objetivos y a partir de ahí priorizar también cuáles son los contenidos, ¿ya? Los contenidos no son lo importante, sino que lo importante es lo que quiero que mis estudiantes aprendan en mi clase y particularmente ahora en mi clase, ¿cierto?, virtual. Una vez que tengo claros los objetivos, que tengo claros los contenidos, ahora viene el desafío de ver, bueno, qué actividad puedo diseñar, puedo proponer que permita a los estudiantes aplicar esos contenidos, ¿cierto? Y ojalá compartirlos, ¿cierto?, con sus compañeros. Entonces, la idea de las actividades es que no estén basadas en la retención de información, sino más bien en el compartir la información, ¿cierto?, usar la información. También podemos integrar autoevaluaciones y coevaluaciones como actividades que también nos permitirían de alguna manera determinar que los estudiantes han cumplido estos objetivos que nosotros estamos proponiendo. Entonces, esta secuencia de 3 preguntas creo que son un ejercicio necesario que como docentes tenemos que hacer para poder planificar ya no solo una clase invertida, no solo una clase centrada en aprendizaje activo, sino que además en un contexto de virtualidad. ¿Qué herramientas son útiles para poder invertir el aula y promover aprendizaje activo? Yo acá las dividí en 4 grandes grupos porque creo que son 4 aspectos, digamos, que nos permiten cubrir 4 aspectos de lo que sería una buena clase activa e invertida. Primero, necesitamos contar con alguna plataforma o algún repositorio que nos permita canalizar la información y compartir la información con nuestros estudiantes, ya sea los apuntes o videos que yo quiero que consulten, ¿cierto?, antes de la clase, como también un espacio donde ellos puedan compartirnos sus tareas, sus trabajos, ¿cierto?, o que también puedan ellos compartir información que vayan encontrando en la medida que se avanza en las clases. Ahí creo que deben ustedes seleccionar o encontrar aquella plataforma o repositorio que más se ajusta a las necesidades, a los intereses y a las características de sus cursos. Por ejemplo, Google Classroom es bastante conocida, tiene una versión para teléfono móvil, lo cual, ¿cierto?, también facilita que si sus estudiantes se conectan mayormente desde el teléfono o no tienen computador, puedan igualmente ingresar a la plataforma desde el teléfono móvil. Google Drive, ¿cierto? Dropbox también son bastante conocidas. Últimamente ha surgido, al menos acá en Chile también, se ha incorporado esta plataforma de Microsoft Teams. Y Moodle a nivel institucional, aquí en Chile se utiliza bastante, entonces probablemente sus instituciones tienen alguna plataforma también, ¿cierto?, escogida, y si no, bueno, la idea es que ustedes exploren y encuentren aquella que más les acomoda, pero es necesario contar con una plataforma. Luego, la herramienta de los cuestionarios online son clave porque permiten no solo poder conocer, digamos, la opinión de los estudiantes dentro de la clase, sino que también poder hacer evaluaciones. Ya podemos hacer controles de lectura, podemos hacer autoevaluaciones. Creo que el tema de la evaluación en contexto de virtualidad es un problema en este momento, es también un desafío, y los cuestionarios online, según la plataforma que ustedes usen, se puede configurar ya para que los estudiantes obtengan retroalimentación de inmediato y para que los estudiantes también puedan ir, ¿cierto?, autoevaluándose en la medida que van avanzando. Entonces, Google Form, por ejemplo, es una plataforma que encuentro que es bastante versátil porque se puede configurar como autoevaluación. O sea, ustedes la pueden configurar para que los estudiantes respondan y vean inmediatamente si se equivocaron o no. ¿Ya? Pero hay muchas más herramientas, ahora les voy a mostrar algunas otras. Foros de discusión es una herramienta súper importante y súper útil, que creo que la tenemos que incorporar a nuestras clases, ya que la gracia, digamos, de hacer aprendizaje activo tiene que ver con promover la discusión y el intercambio de ideas entre los estudiantes.
Ahí yo menciono algunas, Google Meet, por ejemplo, Zoom tiene también en algunas versiones, según la licencia tengo entendido, tiene la posibilidad de crear grupos de discusión, grupos pequeños de discusión. Todo esto depende, por supuesto, de la cantidad de estudiantes que ustedes tengan. Cada una de estas herramientas tiene sus restricciones, y por eso es importante que ustedes busquen aquella que mejor se ajusta, ¿cierto?, a las características de su curso. Skype, ¿cierto?, que es bastante conocida. Moodle también tiene foros de discusión. Y bueno, y muchas más, probablemente ustedes conocerán otras más. Creo que las redes sociales y los sitios web por excelencia, ¿cierto?, son en este momento una fuente de información importante, a la cual los estudiantes, digamos, también acceden de manera mucho más natural y más frecuente. Creo que en una clase presencial siempre estaba el tema, ¿no?, la problemática de si era bueno que los estudiantes usaran teléfono móvil o no en las clases presenciales, porque se distraían. Creo que ahora es algo que hay que aceptar, ¿no? O sea, las redes sociales son parte, y es muy probable que mientras estamos haciendo una clase los estudiantes también se estén comunicando por redes sociales. Entonces, ¿qué mejor que incorporar esas herramientas como un aliado en nuestras clases virtuales? Por ejemplo, plataformas como YouTube, Twitter o Vimeo son buenas fuentes de información, tanto formación, digamos, oficial, como también falsa información, que hoy en día circula muchísimo. Entonces, poder hacer también un análisis crítico de la información que circula en redes sociales es un tema importante que podemos abordar hoy en día con nuestros estudiantes. Otras plataformas como Canva, Camtasia y otras, ¿cierto?, que nos permiten crear, editar y compartir videos. Creo que ya no solo visto como una herramienta para el docente, sino que una herramienta para los estudiantes, que ellos puedan hacer videos, crear sus propios videos, crear tutoriales, crear infografías, y que sean ellos los que en el tiempo de clase las expongan, las compartan, ¿cierto? E incluso también que las puedan compartir por sus propias redes sociales. Entonces son herramientas que en este momento, y que tal vez en algún momento las pudimos ver como exclusivas para los docentes, o como herramientas que no tenían cabida dentro de nuestras clases presenciales. Hoy en día creo que la ventaja de alguna manera de esta modalidad virtual es que las podemos incorporar, pero para incorporarlas tenemos que tener bien claro, ¿cierto?, cuál es el objetivo que yo quiero cumplir, cómo yo voy a asegurarme de que ese trabajo que están haciendo mis estudiantes realmente implica un aprendizaje para ellos, ¿no?, para el cumplimiento de los objetivos. Para poder hacer cuestionarios, como les decía anteriormente, si bien Google Form es una plataforma muy útil, hay varias otras que ustedes pueden utilizar. Yo creo que ya las conocerán en su mayoría. Aquí hay una lista de algunas que yo he utilizado. Cada una de estas tiene sus particularidades, porque, por ejemplo, hay algunas plataformas que permiten integrar imágenes en las preguntas o en las alternativas, hay otras que no. Hay algunas que tienen límite de la cantidad de preguntas que yo puedo hacer, por ejemplo, si estoy usando una versión gratuita. Ojo que todo lo que les he comentado hasta ahora está siempre pensado para que puedan usar las herramientas de manera gratuita, ¿no? Todas tienen su versión gratuita. Entonces, creo que en este punto, y dado que hay gran variedad de herramientas, vuelvo a insistir en que depende del tipo de actividad, del objetivo, ¿cierto?, el contenido que ustedes estén abordando, cuál es la mejor plataforma que me sirve para desarrollar la clase. Aquí hay algunos ejemplos de actividades que hemos hecho nosotros en algunos cursos. Por ejemplo, esta de acá, del costado inferior, es un formulario hecho con Google Form. Y si se fijan en la pregunta, Google Form me permite incorporar imágenes, que para el caso de vectores, gráficas, por ejemplo, análisis de gráfica, para nosotros es muy necesario. Entonces, eso es algo que con Google Form hemos podido realizar. La plataforma de arriba es polleverywhere.com, ya que se les había comentado anteriormente. Tiene la gracia de que acá, para que los estudiantes respondan, tienen que ingresar a un sitio web, o pueden mandar un mensaje de texto usando el teléfono móvil, muy similar a lo que se suele hacer en los concursos de televisión. Por lo menos acá en Chile se usa bastante.
que estás viendo algún programa, ¿cierto? Y te dicen, bueno, ahora ingresa o envía un mensaje a tal número con tu opción favorita, ¿no? Entonces, esto también genera una interactividad en la sala distinta, una predisposición distinta para los estudiantes, y en este caso no condicionado al uso de Internet, ¿se fijan? Porque enviar mensajes de texto es algo para lo cual no necesitas la conectividad en este caso, ¿no? Y ambas plataformas y todas las otras que les mostré, que les mencioné anteriormente, permiten al docente recibir en tiempo real las respuestas de los estudiantes, y ustedes pueden ir monitoreando entonces si los estudiantes están siguiendo bien la clase, si hay alguna dificultad, poder identificarla en tiempo real. Creo que eso es una tremenda ventaja. Estas son herramientas que ya usábamos en clases presenciales, ¿cierto? Con la estrategia conocida como instrucción por pares, que probablemente muchos conocerán. Pero creo que ahora nos permite también incorporar a nuestras clases virtuales esta componente de mayor interacción, ¿no? Para que no sea tan lineal o tan plana o tan unidireccional nuestra clase, y así entonces los estudiantes pueden participar. Otra gracia que tienen estas plataformas, como por ejemplo Mentimeter, que fue la que usamos al principio de la sesión, cuando les pedí conectarse y responder a la pregunta, es que no solo sirven para hacer preguntas de alternativas, de opción múltiple, sino que también nos permite hacer otro tipo de preguntas. Por ejemplo, en este caso, generamos una nube de palabras. La pregunta era, se pedía que los estudiantes nombraran 3 habilidades que ellos creían que debía tener un investigador, una investigadora, esto en un contexto de un curso de metodología de la investigación. Y se va creando esta nube de palabras donde entonces los estudiantes pueden ver si lo que ellos respondieron tuvo, ¿cierto?, mayor coincidencia, ¿no?, con las respuestas de sus compañeros. Creo que estas plataformas, como les decía antes, incorporan distintos tipos de preguntas, ¿no? Hay gran diversidad de preguntas abiertas también se pueden hacer. Entonces es muy importante que ustedes las revisen y se queden con aquella que les permita que se acomode más, ¿no?, a lo que ustedes quieren trabajar en la clase. Entonces nos da interactividad, pero nos la da con diversidad, ¿cierto?, para que podamos implementar distintos tipos de actividades en la clase virtual. Aquí hay otro ejemplo de un trabajo en grupos pequeños, que esto lo hacemos con Zoom. Como les decía, Zoom en algunas licencias, en algunas versiones, permite el generar grupos de trabajo pequeños. Aquí vemos a un profesor que está en este grupo habían 5 estudiantes, me parece, pero el curso es de 60. Entonces el docente dividió a los 60 en pequeños grupos, y después el docente va pasando por cada una de las sesiones y va revisando lo que los estudiantes van trabajando. Lo que ustedes ven ahí de fondo es la pantalla de los estudiantes. Ellos comparten su pantalla y están en este caso desarrollando un problema colaborativo, un problema de física, un problema rico en contexto, como les llamamos acá. Y este problema que ellos han estado desarrollando en conjunto, el docente cuando ingresa a la sesión puede ver qué es lo que están haciendo, puede resolver dudas, ¿cierto?, puede hacer algunas aclaraciones y continúa con otros grupos. Entonces, en este caso, Zoom también ha resultado ser una buena herramienta para el trabajo en grupos pequeños. En términos generales, creo que también en este contexto virtual la contingencia es algo que debemos traer a nuestras clases. Creo que tenemos como docentes en las áreas de ciencia, las áreas STEM, la posibilidad de impactar no solo a nuestros estudiantes, sino que también a través de nuestros estudiantes poder llegar también a las familias, ¿no? Entonces, temáticas como la COVID-19, el cómo afecta la COVID-19 a la economía local, a la economía de tu barrio, de tu zona, de tu comuna, ¿no? El impacto que tiene en el medio ambiente, en la alimentación, en los hábitos, en la salud, son temáticas que son propias de las áreas STEM, y creo que tenemos ahí una ventaja que es el poder, ¿cierto?, abordarlos en nuestras clases y construir conocimientos desde la contingencia. ¿Cómo lo hacemos? Porque la idea no es generar hacer una clase donde yo me ponga a hablar de la COVID, donde yo me ponga a hablar de la economía. Lo que quiero es que dentro del contexto de cada uno estas temáticas se puedan abordar. Y entonces hay algunas estrategias que podemos
utilizar, como sería, por ejemplo, hacer debates dentro de la clase, o también hacer debates a través de los foros, poder hacer análisis y construcción de modelos y de gráficas, que han salido muchísimas hoy en día, ¿cierto? Todos los días en todos nuestros países aparecen reportes de cómo aumenta el número de contagios, etcétera, y bueno, hay que hacer análisis de esa información. Esas gráficas no son una información fácil de entender o de interpretar para todas las personas, ¿cierto? Entonces podemos hacer un trabajo educativo en ese sentido para nuestros estudiantes, pero también para las familias de los estudiantes. También podemos desarrollar encuestas en casa, ya que como estamos en cuarentena, ¿cierto? La idea no es que salgan haciendo un puerta a puerta con una encuesta a sus vecinos, sino que más bien, bueno, dentro de tu casa, de tu núcleo familiar, podemos recopilar información, podemos hacer estudios de caso, incluso con los mismos estudiantes, ¿cierto? Y abordar estas temáticas que, como les decía, son propias de nuestras áreas y que es la ventaja que podríamos decir tenemos en este momento al desarrollar clases virtuales. O sea, queremos que aprendan ciencia, queremos que aprendan sobre ciencia y tecnología, y qué mejor que poder hacerlo, ¿cierto?, en el marco de este contexto que nos ha tocado a todos y a todas. El otro gran desafío para las clases de ciencia, por supuesto, ha sido el tema de las clases experimentales. En las universidades se han suspendido los laboratorios, pero creo que en realidad también es un momento interesante y que podemos también verlo desde un punto de vista positivo, ¿no? El cómo poder desarrollar habilidades experimentales que van más allá del espacio, que van más allá del uso del laboratorio. ¿Cómo desmarcamos lo que es la clase de ciencia experimental de lo que es este espacio físico del laboratorio? Y aquí hay algunas ideas, ¿cierto?, que resumí para dar un panorama amplio de algunas cosas que podemos hacer. Primero, el tema de las simulaciones, yo creo que por excelencia, ¿cierto?, en este caso, son una herramienta muy potente. En este caso, bueno, para física son muy conocidos los PhET de la Universidad de Colorado, pero este mismo sitio, que luego les voy a mostrar ahí el enlace, tiene también muchas otras simulaciones de todas las áreas, biología, química, matemática, ¿ya? Y para distintos niveles, y también tiene mucho material creado por docentes que está ahí disponible para compartirlo. También poder hacer análisis numérico, por ejemplo, con Excel o con algunos software, ¿cierto?, un poco más sofisticados, tal vez como MATLAB, sobre todo dependiendo del contexto de su curso, ¿no? Para cursos iniciales, a lo mejor con Excel basta, pero para cursos más avanzados podemos hacer uso de otro tipo de software que también permiten hoy en día el trabajo en línea. Por ejemplo, el usar Excel es algo que lo podemos hacer a través de Google Drive. Y Google Drive nos permite abrir documentos colaborativos y podemos tener una única tabla, por ejemplo, donde estén todos los estudiantes trabajando sobre la misma tabla. Entonces, es una herramienta que también la podemos usar para generar trabajo en colaboración. La realización de experimentos, que aquí yo la divido en dos: experimentos simples, entendiendo que son experiencias más bien demostrativas, que los estudiantes pueden realizar en casa con materiales que evidentemente estén disponibles, ¿no? La idea no es que salgan a conseguir materiales. Entonces, hay varias experiencias que los estudiantes pueden desarrollar en este momento con seguridad dentro de su casa. Pero también hay experimentos que podemos proponer para que se realice toma de datos, y para eso nos podemos ayudar del teléfono móvil. Hay varias aplicaciones gratuitas para los teléfonos móviles que nos permiten generar toma de datos haciendo uso de los sensores integrados de los teléfonos inteligentes. Por ejemplo, yo aquí propongo Science Journal, que es de Google, pero hay varias otras aplicaciones que ustedes tal vez ahí conocerán, y podemos ir intercambiando algunas ideas, ¿no? Pero eso, digamos, es una herramienta bien interesante porque no solo permite hacer la toma de datos, también nos permite la construcción de gráficas, y suelen ser bastante versátiles, bastante amigables para poder usarlas, ¿no? Para que las usen los estudiantes. También podemos trabajar específicamente el tema de la construcción de gráficas, pero con datos preestablecidos. Es decir, poder recurrir
por ejemplo, a estos datos que ya hemos nosotros como docentes acumulados después de años de estar revisando informes de laboratorio, los mismos experimentos que sus estudiantes hicieron el año pasado, ¿cierto? Ustedes ya tienen los datos, entonces, bueno, podemos desarrollar con nuestros estudiantes ahora en clases virtuales un trabajo que va a partir de, ¿cierto? Esa toma de datos. O sea, nosotros le entregamos los datos a los estudiantes y a partir de ahí ellos continúan el proceso que tiene que ver con la construcción, con el análisis de esos datos, con el poder establecer resultados y sacar conclusiones. O sea, hay una mitad, digamos, ahí, por decirlo de alguna manera, no de trabajo que los estudiantes todavía pueden realizar, trabajo experimental que los estudiantes pueden realizar, pero a partir de datos que el docente le provea, ya sea reciclándolos de los informes de años anteriores, como también extrayéndolos, por ejemplo, de algunos artículos científicos. Hay varios artículos que entregan, ¿cierto?, cuando reportan su resultado, las bases de datos, las tablas con los datos, y creo que incluso eso es una ventaja, porque probablemente haya muchos experimentos que nunca pudimos hacer en clases presenciales, porque no teníamos los equipos para hacerlo. Entonces ahora podemos recurrir a experimentos aquellos experimentos, digamos, que siempre quise hacer y nunca pude, bueno, pues ahora lo puedes hacer con simulaciones, ahora lo puedes hacer importando los datos de esos experimentos que otras personas ya realizaron y hacer un trabajo sobre el proceso del análisis de esos datos, ¿no? Aquí hay otras herramientas también que son interesantes, como los laboratorios remotos. Aquí yo les dejo este enlace que es Labsland, que en este momento por la contingencia está entregando acceso gratuito a sus laboratorios remotos. Hay laboratorios de todas las áreas, no solo de física y robótica, hay para biología y para química. Así que les invito a revisarla. Hay otros sitios también de laboratorios remotos, probablemente ustedes conocerán, y este es el sitio que les comentaba anteriormente, que son las simulaciones de FET, de la Universidad de Colorado, que tiene varias áreas también, no solo para física, no está para biología, química, matemática, y también tienen la gracia de que las podemos descargar, las podemos incorporar a nuestras presentaciones de PowerPoint, por ejemplo. Entonces son una herramienta que pueden usar ustedes como manipulativo para ustedes también dar indicaciones y orientaciones para poder acompañar el proceso de construcción conceptual, pero también se la pueden sugerir a sus estudiantes como laboratorio, ¿no? Como una herramienta para que ellos también experimenten y vayan construyendo los conceptos, vayan construyendo modelos a partir de los datos y las evidencias que van obteniendo al manipular ellos mismos estas herramientas. Creo que en ese sentido hay una gran variedad y son todas muy versátiles, entonces tenemos que encontrar cuál es la mejor forma de poder incorporarlas a nuestras clases en este momento. En términos generales, creo que para usar aula invertida y aprendizaje activo es importante que tengan muy clara cuáles son las actividades o las características que ustedes necesitan para su clase y según eso seleccionar cuál es la mejor plataforma o tratar de combinarlas también. Creo que necesitamos un repositorio para compartir textos y videos, necesitamos contar con una plataforma que me permita gestionar tareas, generar foros, es súper importante, el poder desarrollar encuestas en tiempo real y por supuesto trabajar en grupos colaborativos. ¿Ya? Entonces aquí en esta tabla yo coloqué algunas plataformas que les había mencionado anteriormente y que me permiten desarrollar todas estas tareas. Y hay otras, como les decía, Microsoft Teams o Basecamp, que también permiten desarrollar varias de estas actividades. Entonces lo importante es que las tengan ustedes en cuenta porque son todas necesarias para poder desarrollar aprendizaje activo en este momento, para poder realizar clases desde esta perspectiva del aula invertida y sobre todo, ¿cierto?, promoviendo el trabajo de los estudiantes. Entonces, para poder concluir, quiero dejarles con esta idea de que en realidad el poder realizar actividades de aprendizaje activo en este momento favorece el desarrollo de habilidades, pero también promueve la autorregulación, que es algo necesario. Los estudiantes se tienen que acostumbrar
a seguir las clases, a consultar el material, a llegar preparados a las clases, y además cuando desarrollamos aprendizaje activo, los estudiantes tienen que ser responsables, en el fondo, no solo de su propio aprendizaje, sino que también son responsables del aprendizaje de los demás. Y eso solo se da en un contexto donde tú permites que los estudiantes realmente interactúen, ¿cierto? Y trabajen en conjunto. Entonces, si yo fallo, no me fallo solo a mí, le fallo a mi equipo, le fallo a mis compañeros. Entonces, hay un tema de interdependencia positiva que es súper importante de desarrollar y que se da en estos contextos de clases activas, y que es algo que podemos entonces también, como hemos visto, promover dentro de este contexto de virtualidad. ¿Qué ventajas nos da desarrollar aprendizaje activo en estos momentos para estos contextos? Primero, que no estamos limitados solo al tiempo de la clase sincrónica. Entonces, si una clase antes duraba 1 hora y media, yo ahora puedo hacer una clase de 40 minutos, no más que eso, y permitir que los estudiantes trabajen también de manera asincrónica en los temas, ¿no? Podemos flexibilizar en ese sentido el tiempo de la clase y acotarlo al cumplimiento de objetivos que también deben ser priorizados, como les decía anteriormente. También nos permiten evaluar varios objetivos en una sola actividad. Por ejemplo, cuando uno desarrolla un proyecto, evaluamos desde la creación misma de la idea hasta todo el proceso de desarrollo y finalmente la comunicación. Cómo comunicamos resultados, ¿cierto? Es algo propio de una clase activa, de una clase con trabajo colaborativo, y por ende son varios objetivos ahí que los tendríamos de alguna forma cubiertos con una sola actividad. Favorece también la flexibilidad de los plazos de entrega de las tareas, los trabajos, porque, por ejemplo, desarrollar un proyecto es una actividad que dura, ¿cierto?, más de una sesión. O sea, necesitamos programar una actividad para varias sesiones, en las cuales ustedes como docentes van acompañando el proceso, van guiando a sus estudiantes en la medida que van avanzando, pero finalmente hay una flexibilidad en los plazos de entrega que permite que los estudiantes también, de acuerdo a su contexto, puedan cumplir con la tarea, pero en un tiempo, ¿cierto?, razonable de tiempo. Y eso es súper relevante porque creo que considerar hoy en día el contexto en el cual están nuestros estudiantes es clave. En una clase presencial, todos nuestros estudiantes son iguales. Prácticamente nosotros tendemos a homogenizar a los estudiantes dentro de la sala de clase. En este momento, cada uno desde sus casas, ¿cierto?, tienen condiciones de conectividad distintas. Hay muchos, por ejemplo, que comparten espacio de trabajo con sus familias, tienen habitación compartida con sus hermanos, ocupan la mesa del comedor para conectarse, ocupan el computador tal vez que tiene la familia, que también lo usa la mamá o el papá para trabajar, que también lo usan los hermanos para poder hacer clase. En la universidad nos pasa que tenemos estudiantes que son madres, son padres, y se están enfrentando los mismos desafíos que nos enfrentamos nosotros como docentes. Entonces, ese tipo de cosas en la escuela, en la universidad, pasan siempre a segundo plano porque asumimos que todos pueden ir a la biblioteca, que todos pueden ir a la sala de computación, que todos tienen acceso a Internet dentro de nuestras instituciones, y evidentemente es algo con lo cual no podemos contar ahora. Entonces, hay que entender que la clase virtual es un contexto especial, de excepción, donde tenemos que ser empáticos también con la realidad que están viviendo nuestros alumnos. ¿Saben ustedes cuál es el estado de salud de sus estudiantes, de sus familias, si han perdido familiares en el marco de esta crisis? O sea, son cosas que realmente no podemos dejar de lado, ¿no?, en nuestras clases. Y creo que ahí está, y vuelvo a enfatizar esta idea de que la clave del aprendizaje activo es que esté centrado en el alumno, y en este caso, hoy en día, está centrado en el alumno y está centrado en el contexto del alumno, ¿ya? Entonces, pensemos clases, diseñemos clases donde los estudiantes tengan espacio y flexibilidad para poder cumplir los objetivos, donde ojalá incluso la clase sea ese espacio que los estudiantes esperan toda la semana para poder llegar y compartir con sus compañeros. Nuestra clase puede ser ese espacio que le da a los estudiantes un respiro dentro de lo que es su día a día, ¿no? Qué bueno
que sea esa, digamos, la perspectiva, ojalá, que tienen los estudiantes de nuestras clases. Así que con esa idea quiero terminar y agradecerles por haber participado, por haberse conectado, y espero que todo lo que aquí compartí hoy día les entregue también, no sé, mayores herramientas a lo mejor, ¿cierto?, para poder sobrellevar esta labor que estamos haciendo entre todas y todos. Así que muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico también en caso de dudas, y acá hay un sitio web que es de nuestra universidad, la Universidad de Santiago de Chile, donde hemos ido colocando mucho material, tutoriales, elaborado por nuestra red de innovación en aprendizaje activo, que está compuesta por docentes de todas las áreas, de todas las disciplinas. Hemos hecho un trabajo durante estos últimos 2 meses que esperamos sea de utilidad para toda la comunidad docente. Eso, muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a ti, Carla, por compartirnos de verdad lo que es una caja de herramientas. Hay muchísimo aquí que explorar, y también me encantó que pueden ser herramientas generales para uso general, pero también específicamente para STEM. Así que de verdad, muchísimas gracias. Me imagino que todos aquí lo aprecian. Tenemos varias preguntas, y si puedes ver cómo abrir la herramienta de Kuya, también puedes revisar las preguntas, pero yo sí he encontrado algunos patrones. Quiero empezar primeramente con necesidades especiales. No sé si es que tienes experiencia con necesidades especiales, pero hay varias preguntas acerca de, pues, ¿qué hago si tengo un niño con capacidad incapacidad intelectual o discapacidad intelectual, estudiantes no videntes, por ejemplo? No sé si tienes algunas sugerencias. Sí, personalmente no he tenido experiencia en este tema, no es un área en la cual yo haya trabajado, pero sí tengo conocimiento, digamos, de personas que trabajan en esto y que realmente han encontrado en el aprendizaje activo una manera de justamente entregar herramientas con mayor flexibilidad, una flexibilidad que la clase tradicional expositiva no te da, ¿no? Yo he sabido de casos, por ejemplo, donde los docentes han usado pizarras en estos contextos de clases virtuales, explicando con la pizarra, esperando que todos te vean, y efectivamente eso no es, no tiene, digamos, una mirada de inclusión. Yo creo que hoy en día, si estamos en esa necesidad de que tenemos estudiantes con algunas necesidades especiales, creo que hoy en día la virtualidad nos permite incorporar muchas más herramientas. Entonces podemos incorporar videos, podemos incorporar material que está disponible, por ejemplo, como audio, ¿cierto?, en distintas fuentes de información. Podemos, creo, ocupar en ese sentido las herramientas para llegar de una manera más fácil a nuestros estudiantes. Creo que el espectro, digamos, es muy amplio en términos de las necesidades especiales, así que en ese sentido, claro, no me atrevería a dar, digamos, ni consejos, y creo que no hay una pauta o una única manera de abordar el tema, pero sí creo que al flexibilizar objetivos, priorizarlos y de alguna manera abrirnos a diversificar el tipo de clase, colocando al estudiante como actor principal, nos permite generar, digamos, un aprendizaje mucho más centrado en estas necesidades y más acorde a lo que en cada caso se requiera. Creo que es un tremendo desafío. Podríamos tal vez luego intercambiar algo de literatura al respecto, pero sin duda creo que pensar y repensar en realidad la docencia desde esta perspectiva del aula invertida nos permite incorporar a la clase un montón de herramientas para la inclusión, que no, digamos, se podrían incorporar en un contexto de clase normal y tradicional. Así que en ese sentido creo que el aula invertida como gran paraguas en realidad para repensar la clase es lo que nos permite o nos da esa ventaja de incorporar nuevas herramientas y nuevas maneras de abordar la docencia. Muchas gracias. También he visto varias preguntas acerca de la evaluación. Hay preguntas acerca de, pues, hago rúbricas
es demasiado. También hay preguntas acerca de que si, qué es lo que hago para que no copien los trabajos entre los estudiantes porque están sacando fotos, compartiéndolas, etcétera. Sí, ahí también yo creo que depende muchísimo del tema, ¿no? Del tema que ustedes estén abordando, pero tenemos algunas experiencias concretas sobre eso. Recién, la semana pasada, hicimos un cuestionario en línea, completamente en línea, un control para 1.600 estudiantes. ¿Vale? Y evidentemente, claro, la preocupación de todos era que en la medida de que esto se liberara, iba a haber copia y tal. La verdad es que utilizamos una herramienta, en este caso usamos Moodle, para poder configurar los cuestionarios de tal manera de que no a todos los estudiantes les llegaba la misma pregunta, o sea, tuvimos que configurar una batería de preguntas bastante amplias, de las cuales a cada estudiante le tocaba al azar un cierto número de preguntas y todas, digamos, y todos se conectaron a responder el cuestionario en un cierto tiempo acotado. Y además, las respuestas del cuestionario, el resultado del cuestionario, del control, lo tuvieron los estudiantes al finalizar ese periodo. Entonces, aunque hubiese intercambio de ideas, los estudiantes no tenían cómo saber las respuestas correctas porque el resultado no lo vieron hasta el final. Y en ese sentido, el que haya intercambio de información no debería ser problema. O sea, ojalá las evaluaciones se usaran como parte del proceso de aprendizaje también. Entonces, si hubo algo que no entendiste en la clase, bueno, si lo puedes comentar durante la evaluación con tu compañero, es muy probable que sirva también para aprender, ¿no? Pero en este caso, claro, tuvimos, como les decía, que hacer ese trabajo de generar una batería de preguntas más amplia y buscar la manera de que a los estudiantes les aparecieran estas preguntas de forma aleatoria. Eso también se puede hacer con Google Form, por ejemplo. Puedes generar un cuestionario en Google Form donde las preguntas surgen de manera aleatoria. Si digamos la duda que tienes o la preocupación es que se intercambien las respuestas. Luego, incorporar algunas evaluaciones abiertas u otro tipo de evaluaciones, como les decía, por ejemplo, el desarrollo de proyectos, donde tú estás evaluando un proceso formativo, donde no hay dos proyectos iguales, en realidad cada quien se preocupa de desarrollar su proyecto, y dentro de una actividad así hay varias cosas que puedes evaluar, varios contenidos que puedes evaluar, varios objetivos. Entonces, creo que en ese sentido también tenemos que tratar de diversificar las formas en que evaluamos, no solo las pruebas, no solo los controles son una manera de evaluar, hay otros tipos de trabajos que se pueden hacer, y para eso, claro, definir algunas rúbricas con criterios de evaluación que los estudiantes conozcan y que estén acordes a los objetivos del curso, y, como les digo, flexibilizando también el tiempo de desarrollo de estas actividades. Por ejemplo, se pueden desarrollar proyectos de investigación, se pueden desarrollar análisis de, por ejemplo, de alguna noticia, o ustedes entregarle a cada grupo una noticia distinta, un artículo distinto, una temática, una problemática distinta. Entonces están todos trabajando en lo mismo, pero, ¿cierto?, con una diferencia que te la da el tema o te la da el recurso con el cual estés trabajando. Entonces, creo que este momento es la oportunidad que tenemos para ser innovadores en eso también. Y yo creo que cuando volvamos a las clases presenciales, espero que no volvamos a hacer lo mismo de siempre, o sea, que todo lo que estamos aprendiendo ahora como docentes sea algo que nos acompañe después cuando volvamos a las clases presenciales. Así que se trata de ser innovador no solo en la forma de hacer la clase, sino que también en la forma de identificar que nuestros estudiantes realmente están aprendiendo y cumpliendo los objetivos. Así que ahí mi sugerencia sería que, si bien, para recapitular, si bien los controles o las pruebas tipo test, ¿cierto?, se pueden configurar de tal manera de reducir la incertidumbre respecto a la copia, creo que es muy bueno que incorporemos a nuestras clases otro tipo de evaluaciones, como podría ser el desarrollo de proyectos y en general cualquier tipo de trabajo que los estudiantes puedan desarrollar en grupos en este momento, y en grupos, digamos, sin tener que juntarse, ¿no? En grupos, aprovechando la conexión
y la virtualidad. Espero haberte respondido la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también tenemos aquí no tan solo docentes de nivel secundario, pero de todos los niveles. Así que tengo una pregunta aquí que dice, la clase invertida podrá realizarse en diferentes niveles educativos, nivel inicial, secundaria, primaria, etcétera, universidad. ¿Cuál es el nivel más adecuado para ser aplicado? Y en todo caso, de los demás niveles, ¿qué recomiendas? Eso también, aparte de eso, veo varias preguntas acerca de cómo es que aplicamos estas herramientas a nivel de primera infancia, lo cual ya hemos tenido, en efecto, 2 webinars dados por 2 docentes de primera infancia, así que recomiendo que también vayan ahí y que revisen esos webinars y vamos a tener varios más también en el futuro. Pero si tienes algo más que agregar acerca de a las 2 preguntas, ¿cuál es el nivel más adecuado para ser aplicado clase invertida? Y también cómo se aplican esas herramientas a los niveles de primera infancia, primaria, etcétera. Sí, creo que hay muchísima literatura, mayormente en los niveles superiores, ¿no? Nivel universitario, nivel secundario, sobre todo porque ha estado muy centrada en nuestras asignaturas de ciencia y que suelen tener un foco más fuerte en estos niveles, ¿no? De secundario y de universidad. Pero hay varias experiencias que se han desarrollado con primeros ciclos, con primera infancia. Nosotros particularmente en Chile estamos ahora con un equipo de docentes generando material para abordar temáticas como cambio climático, astronomía, para nuestro Ministerio de Educación, y todas las actividades se están haciendo para promover aprendizaje activo. Entonces, la clave ahí tiene que ver con estructurar y diseñar las actividades para que se puedan realizar, ojalá en grupos, ojalá en contacto con otras personas, con otros compañeros. En este momento, claro, yo entiendo que trabajar dentro de una sala de clases de manera presencial resulta fácil para la primera infancia, el trabajo en grupo, ¿no? Pero en este momento, claro, los niños pequeños no van a estar conectándose o hablando por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O usando algunas redes sociales, pero promover, por ejemplo, actividades que ellos puedan realizar basados en la observación, en la exploración, en hacer preguntas a la familia, extraer información de ahí, cómo presentas la información. Creo que ese tipo de cosas sí son fácilmente aplicables en este momento para clases virtuales. Lo mismo que les decía, poder desarrollar algunas experiencias que son demostrativas, ¿no? Experimentos demostrativos que los niños pequeños pueden hacer también en la casa, con acompañamiento de sus padres, ¿cierto? En ese sentido, lo importante es pensar bien, bueno, como cuál es el objetivo que yo quiero que se cumpla, y de ahí pensar en cómo lo logramos. Pero creo que el aprendizaje activo es aplicable para todos los contextos, y el aula invertida también, en el sentido de que, claro, a los niños pequeños no le vas a dar tal vez un texto para que lo lean, pero puedes compartirles un video. Puedes compartirles un video creado para estos niveles, con algunos conceptos, ¿cierto?, que tú quieres abordar, y pedirles que lo vean antes de la clase, por ejemplo, o incluso dedicar parte a lo mejor de la clase para revisar parte de ese video. Entonces, creo que hoy en día, con este contexto de virtualidad, podemos hacer uso de ese tipo de herramientas. Pero no es excluyente para nada del nivel. Luego, cuando tengamos estos libros, también a lo mejor los vamos a poder compartir para que tengan ahí algunos ejemplos, algunas ideas concretas. Y fíjate que creo que también es importante, dada la necesidad de contar con mayor información respecto a estos contextos, el que los docentes que están trabajando en estos niveles puedan, ojalá, reportar también sus resultados. En ese sentido, el rol del profesor en este momento, como investigadores, ¿no?, sobre la práctica, yo creo que es muy necesario que la comunidad didáctica de las ciencias se vea nutrida en este momento por la experiencia de todos los que estamos en ello. Así que también yo les dejaría la invitación de que, si ustedes están enfrentándose a realizar docencia a esos niveles donde tal vez no hay mucha información al respecto, creo que va a ser muy valioso los resultados que ustedes también obtengan y nos puedan compartir.
Muy bien. Yo creo que nada más vamos a seguir con una pregunta más porque se nos acaba el tiempo. Am, ok, la última pregunta. ¿Cómo poder llevar el aprendizaje activo y aula invertida a regiones donde las conexiones a través de las TIC son muy difíciles? Sí, yo creo que esa es una pregunta también bien importante e interesante porque vuelvo a insistir en esto de que cuando hablamos de clases virtuales, la primera idea que se le vino a todos a la cabeza es que voy a tener a mis estudiantes sentados frente al computador todo el día mientras yo hablo. A veces, claro, según el nivel educativo, nosotros tenemos, no sé, una clase en el día o una clase en la semana, pero hay niveles, sobre todo para los más pequeños, donde hay un único docente que está generalmente, ¿cierto?, haciendo clase todo el día, y es imposible pensar que eso lo podemos desarrollar ahora en un contexto de clase virtual, sobre todo considerando lo que comentan en la pregunta, ¿no?, que no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen acceso a computador, mucho menos, ¿cierto?, para poder estar toda la semana conectados. Creo que ahí es importante el trabajo que se puede hacer con las escuelas, desde las escuelas, para hacerle llegar a los estudiantes material, por ejemplo, libros de texto. Nosotros aquí en Chile el Ministerio entrega a todas las escuelas públicas libros de texto de todas las asignaturas. No sé cómo será en el caso de otros países, pero que las escuelas puedan compartir algún material de ese estilo a las familias, a los estudiantes, sería de mucha utilidad para que luego el docente elaborara una pauta de trabajo que los estudiantes pudieran desarrollar desde sus casas y solamente tener algunas sesiones de trabajo para poder generar, no sé, espacio, ¿cierto?, para hacer plantear dudas, digamos, resolver dudas, tal vez habilitar un correo electrónico donde los estudiantes al menos una vez a la semana, desde alguna manera, pudieran pudieran conectarse o comunicarse con el docente y plantearle sus inquietudes. Y en ese sentido también promover que ojalá las actividades que los estudiantes puedan hacer no dependan de la búsqueda de información por Internet, sino que sea información que ellos pueden levantar en sus hogares, con sus familiares, actividades que puedan realizar en casa, por ejemplo, observación de ciertos fenómenos naturales, llevar registros, por ejemplo, estoy pensando ahora para niños más pequeños, llevar registros de distintas características del tiempo, de tu zona, ¿cierto?, de tu ciudad, dibujar, por ejemplo, no sé, cómo observas la luna todas las noches. O sea, hay mucho trabajo científico que podemos promover más desde la perspectiva de la indagación, ¿cierto?, con foco en lo que es la observación y la experimentación que puedes hacer desde casa y con apoyo de las familias. Entonces ahí creo que hay un desafío bien grande porque el contexto de virtualidad o el contexto de pandemia hoy en día implica justamente eso, o sea, adaptar las clases al contexto. No hay un único contexto, no hay una única manera de hacer las clases. En los formatos presenciales siempre hemos estandarizado la educación, los currículums son estandarizados, los libros son estandarizados, estandarizamos a nuestros alumnos. Eso evidentemente es algo que hoy en día ha quedado en evidencia, que la diversidad, digamos, en la que viven nuestros estudiantes genera desigualdades y es un desafío. Así que cuando pensamos clases desde el aprendizaje activo, justamente poner al estudiante como foco, como centro de nuestra clase, implica ponerlo a él y a su contexto, ¿no? Entonces tenemos que intentar que las actividades que proponemos, que diseñamos, sean factibles de realizar por ellos, independiente de la tecnología, ¿no?, de la conectividad. Pero vuelvo a insistir, yo creo que en ciencias tenemos una ventaja en ese sentido, que es poder abordar también las temáticas actuales y ojalá centrar mucho el trabajo y priorizar tal vez los objetivos que tienen que ver con el desarrollo de habilidades más que la adquisición de ciertos conocimientos o de ciertos contenidos. Entonces, si una habilidad es el analizar datos, puedes analizar datos de lo que sea. Me explico, ¿no? Si el objetivo es el interpretar algún texto, bueno, es que puedes interpretar el texto que sea. Si el tema es la recogida de datos, es la observación, entonces tratar de, en el fondo, poner más énfasis en que se logre
desarrollar la habilidad, ¿cierto? Más que el contenido tal vez que está ligado a la actividad, si es que los estudiantes no cuentan con alguna fuente de información, como sería el acceso a Internet, por ejemplo, o libros, ¿no? Creo que esa puede ser una clave interesante y que nos permitiría ajustar mejor, adaptar mejor nuestras planificaciones a los contextos actuales. Espero haber respondido. Muchas gracias. Ok, bueno, pues tristemente no podemos responder a todas las preguntas, pero aquí en la página pueden encontrar la información de contacto para Carla por si la quieren contactar directamente. También tan solo quiero comentar acerca de algunos de los comentarios que he visto. Estamos viendo muy fuertemente la necesidad de más información sobre cómo apoyar a niños y niñas con discapacidades. Eso lo entendemos y en este mismo momento, en efecto, estamos buscando a alguien para hablar un poco más a profundidad sobre eso, porque no tan solo en general, pero también en STEM en particular, ¿no? Donde estamos hablando muchas veces de actividades físicas también. Entonces, vamos a tratar de responder a eso. Muchísimas gracias, Carla, por todo lo que has compartido hoy. Creo que aparte de todos esos recursos, también algo que has dicho muy fuertemente es que nos encontramos en una oportunidad, algo que se puede convertir de alguna manera, ¿no?, en algo positivo para el cambio didáctico, la instrucción de los docentes. Es una oportunidad para explorar nuevas herramientas y nuevas metodologías. Así que por eso, pues, te agradezco muchísimo todo el tiempo que has invertido en darnos esta presentación. Bueno. Muchas gracias. Y como para finalizar, voy a tomar el control de nuevo para... Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, un momentito. Ok. Nada más como de últimas palabras, quiero les recomiendo a todos que por favor, si quieren o ver una grabación de esta presentación, por si no pudieron verla enteramente, o si la quieren revisar de nuevo, va a estar en línea. Y también si van a esta página web, tenemos toda una lista de webinars que vienen para el final de este mes y también en el mes de junio. También les quiero recomendar, si tienen algo muy interesante sobre qué presentar, si tienen un recurso, algo que quieren compartir con la región, con las Américas, o si conocen a alguien que piensen que sería una buena persona para presentar, por favor, que nos contacten. Pueden responder directamente a los correos que recibieron de confirmación para esta presentación. También he visto varios comentarios acerca de como confirmaciones o, ¿cómo se llama?, como certificados. No ofrecemos un certificado como tal para estos webinars, pero sí recibirán dentro de 24 horas un correo que confirma su participación en este evento de aproximadamente 1 hora y media. Y si el ministerio lo recibe y lo acepta, pues qué bien, espero que sí. Bueno, yo creo que eso es todo, a menos de que Carla, ¿tienes algo más que agregar antes de... No, solamente agradecerles a ustedes por la invitación, por el espacio para compartir estas experiencias, y bueno, a todos ahí quienes hicieron sus preguntas, que son todas muy, muy interesantes, y que espero que mantengamos también la comunicación. Creo que es un trabajo que tenemos que ir haciendo entre todos, nadie tiene la clave, digamos, entonces es muy bueno que se genere esta comunidad para ir aprendiendo juntos. Así que gracias por la oportunidad. Exactamente. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que tengan un muy buen día, una muy buena tarde, y que se mantengan saludables. Muchas gracias. Gracias, adiós. Adiós.